Soy Silvana Bontorín, del Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe. Soy Elba Lazzaroni, también del Colegio Inmaculada Concepción de la ciudad de Santa Fe. A continuación, les vamos a presentar uno de los documentos corporativos de la Compañía de Jesús, el Paradigma Pedagógico Ignaciano. Nos dice el padre Montero Tirado, la raíz más profunda de la pedagogía ignaciana está en el mismo Ignacio de Loyola, en su visión del universo, del mundo y del ser humano, en su manera de entender lo trascendente y nuestra relación con Dios, en su admiración y adhesión incondicional a Cristo y a su proyecto, en la convicción clarividente del sentido de nuestra vida y de nuestra misión. Los primeros métodos de enseñanza de los jesuitas se fundamentan desde 1599 en la Ratio Studiorum y en la parte 4 de las Constituciones de la Compañía de Jesús. En 1986 se presenta el documento Características de la Educación de la Compañía de Jesús y en 1993 Pedagogía Ignaciana, un planteamiento práctico, el PPI. Se buscaba un paradigma ignaciano que clarifique el proceso de enseñanza y aprendizaje, que aborde la relación profesor-alumno y que tenga un carácter práctico y aplicable a la clase. La pedagogía ignaciana es la aplicación educativa de la espiritualidad a la acción. Es una forma de concretar las características de la educación de la Compañía de Jesús. Un modelo práctico ignaciano, un modo propio de proceder en los procesos de aprendizaje, nos decía en ese entonces el padre general Kolbenbach. El paradigma pedagógico ignaciano es un modelo, un enfoque pedagógico que lee los signos de los tiempos, dinámico, abierto y efectivo. Es un concepto amplio que ofrece una visión cristiana del mundo y del ser humano, una dirección humanista para el proceso educativo y un método personalizado, crítico y participativo. Orienta el quehacer pedagógico en el aula, inspirado en la metodología de Ignacio en sus ejercicios espirituales. El paradigma consta de 5 momentos o dimensiones integradas e interactivas, que no son sucesivas ni lineales: contexto, experiencia, reflexión, acción y evaluación. El contexto y la experiencia están orientados a ponernos en contacto con la realidad y asumirla. Una experiencia afectiva y cognitiva que implica conversión. La reflexión, que nos permite entender, juzgar, decidir, nos ayuda a profundizar el conocimiento sobre la experiencia previa. La acción indica nuestra intervención en la realidad para transformarla, siempre a favor de los más necesitados. Y luego la evaluación para volver al contexto ya transformado por la acción. El paradigma no se restringe solamente a la relación entre docente y estudiante, va más allá. Es un paradigma del contexto, que lee la realidad, que la transforma, que privilegia la capacidad de transformarse en un ser humano competente, compasivo, consciente y comprometido. El documento Bases y Principios nos dice que el paradigma propicia un estilo propio de enseñar, asumiendo el aprender a pensar como clave de su propuesta, promoviendo un pensamiento capaz de plantearse el significado y el valor de lo que se está estudiando para la propia vida y para los demás. Ahora nos detendremos en cada uno de los momentos. El contexto. Es el primer paso del paradigma pedagógico ignaciano. Es el punto de partida que debe tener el docente para situarse en la verdadera historia o contexto de sus estudiantes, teniendo en cuenta aspectos muy importantes como su realidad personal, familiar y social. Además, se trata de conocer la relación del estudiante con el tema de estudio, saber cuál es el conocimiento previo que el estudiante tiene acerca de la temática que se ha programado y cuáles son las aptitudes y disposiciones para los temas que se van a estudiar.
Acerca del contexto, el padre Petty nos dice que para el docente es necesario partir de la consideración del mundo juvenil actual, analizar los elementos más comunes presentes en los alumnos y desde ahí diseñar un conjunto de estrategias pedagógicas que sean eficaces y que les permitan el máximo desarrollo de sus potencialidades. También será importante conocer los aportes de las ciencias actuales de la educación y de la neuropsicología, tales como estilos de aprendizajes, las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional. Este conocimiento permitirá un aprendizaje más ubicado y concreto en los estudiantes. Otro aspecto importante para que el alumno tenga un aprendizaje integral es el contexto donde se lleve a cabo el mismo, ya sea el contexto general, cultural, social, el clima del colegio, un ambiente favorable de confianza y apertura, respeto, aprecio, que propicie la relación docente-estudiante. También para el alumno es importante conocer el contexto donde se desenvuelve y en el que después le corresponderá incidir. La contextualización es importante para la enseñanza y el aprendizaje porque la experiencia humana nunca se produce en el vacío, sino en un contexto muy concreto, porque permite al profesor elaborar una programación y los instrumentos de trabajo más adecuados para cada alumno que le toca acompañar y no para el alumno ideal. Continuamos con la experiencia. Es saborear las cosas internamente, como decía San Ignacio. El contacto directo del alumno con el conocimiento debe ser descubierto, construido, considerando todo por medio de sentidos, de imaginación, de sentimientos. Es lo que permite al alumno ser protagonista de su propio aprendizaje, comprometido, dejando de ser así solo un receptor. La experiencia se refiere al tipo de conocimientos que no se adquieren intelectualmente, sino vivencialmente. Ha de ser personal. El padre Vázquez nos dice que si se comprende con el afecto y la emoción de la experiencia que se ha tenido, ese aprendizaje no se olvida. No se trata de eruditos, sino de sabios con una comprensión integral de la persona humana. Y por tanto, cuando llegue el momento de la acción, puede aportar significativamente. La experiencia es importante para el proceso de enseñanza y aprendizaje porque el alumno es el constructor, es el autor, el protagonista de su propio aprendizaje y no solo un receptor de conocimientos. Sin la experiencia, el alumno no llega a la acción comprometida, objetivo final de la educación ignaciana. ¿Cómo llevar al alumno a la experiencia en el aprendizaje? En el campo del entendimiento, a través de debates, discusiones, cuestionamientos, desequilibrios conceptuales para agudizar su curiosidad y motivarlo para trabajar en el tema que debe aprender, objeto de estudio que va a ser descubierto o construido. Preguntas que lleven a los alumnos a darse cuenta de lo que ya conocen respecto al tema de estudio para que puedan confrontarlo con lo nuevo. Guías, fichas, cuadros de clasificación, recursos audiovisuales que lleven a la búsqueda de conceptos, datos, leyes, personajes, circunstancias acerca del tema de aprendizaje. En el campo de los sentimientos, tratando de llevar a los alumnos a recordar su propia experiencia y seleccionar lo que es relevante para el tema que está en estudio. Favorecer la experiencia y manipulación directa de fenómenos y situaciones que están relacionados con el tema de estudio. Diversas preguntas y tiempos de silencio que ayuden al alumno a identificar sus reacciones afectivas frente al tema de aprendizaje. Tiempos para que los alumnos compartan sus reacciones afectivas. En el campo de la imaginación, por ejemplo, simulando y dramatizando situaciones, con ejercicios diversos de creatividad, proyección de situaciones, comunicaciones no verbal o en laboratorios. Continuamos ahora con el tercer momento, la reflexión.
es captar el significado y el valor esencial de lo que se está estudiando a través de la memoria, el entendimiento, la imaginación, los sentimientos, para descubrir su relación con otros aspectos del conocimiento y la actividad humana, y así apreciar sus implicaciones en la búsqueda continua de la verdad y la libertad. Es el esfuerzo que hace el alumno por indagar el significado, la importancia y las implicaciones de lo que estás trabajando y experimentando en relación con el tema de aprendizaje. Nuestros alumnos con el PPI aprenden a que de la experiencia no se puede pasar a la acción sin reflexionar antes. La reflexión ayuda a profundizar las cosas, comprenderlas y tomar decisiones. Es el proceso que conduce a preguntarse sobre lo que se vivió en la experiencia para darle sentido a esta. Una característica relevante del PPI es la introducción de la reflexión como dinámica esencial, impulsando a los alumnos a considerar el significado y la importancia de lo que se está estudiando y a integrar responsablemente ese significado para ir madurando como personas competentes, conscientes, compasivas y comprometidas. La reflexión es importante para el proceso de enseñanza y aprendizaje porque permite al alumno consolidar y hacer propio el trabajo realizado sobre el tema del aprendizaje, construir creencias, valores, actitudes, formas de pensar, capacitándolo para la acción, buscar el significado de lo que aprendió para ponerlo en práctica en su vida. ¿Cómo llevar al alumno a la reflexión en el aprendizaje? Con toda libertad, a desenvolver su imaginación y ejercitar la voluntad, formular diversas preguntas, el qué, cómo, cuándo, por qué de mi trabajo, descifrar sus reacciones, intereses, apatía, temor, rechazo, alegría, gozo durante el tema en estudio. Preguntarse sobre las implicaciones, influencias o consecuencias del tema en estudio respecto a él mismo, la sociedad y especialmente los más pobres. El alumno hace la reflexión en el aprendizaje cuando ve con mayor claridad la verdad en lo que está estudiando. Descubre las causas y sentimientos de las reacciones que experimenta. Penetra más a fondo en las implicaciones de lo que está estudiando. Logra convicciones personales sobre datos, opiniones, verdades y comprende quién es y cómo debe ser en la relación con los demás. Algunos recursos para despertar la reflexión en los alumnos pueden ser preguntas, cuadros, mapas conceptuales, guías, fichas del profesor, intercambiando reflexiones personales durante la clase, haciendo debates, dramatizaciones, estudio de casos, etc. En la reflexión, la educación debe ofrecer criterios para enseñar a los alumnos a discernir. En este sentido, es un proceso formativo y liberador. Ayuda a clarificar sus motivaciones internas, a poner en cuestión las causas e implicaciones de sus experiencias, sopesar las posibles opciones, valorar estas opciones a la luz de las probables consecuencias para lograr el objetivo, ser personas libres que buscan hacer la voluntad de Dios. Reconsiderar seria y ponderadamente un determinado tema, experiencia o idea. Captar el significado y el valor esencial de lo que se está estudiando, sacarlo a la superficie. Descubrir las relaciones con otros aspectos del conocimiento y de la actividad humana. Apreciar sus implicaciones en la búsqueda continua de la verdad y la libertad. Tener convicciones personales sobre hechos, opiniones, verdades. El reto para el profesor es incrementar la sensibilidad del alumno, motivarlos, implicándolos como participantes activos y críticos en el proceso de enseñanza. Formular preguntas que amplíen esta sensibilidad y lo hagan considerar el punto de vista de los demás, especialmente de los más pobres. Una reflexión compartida puede reforzar, desafiar, estimular. Continuamos con la acción. Es una modificación que el alumno incorpora a su persona en cualquiera de las dimensiones de su vida
y se dispone a ofrecérsela a la sociedad a partir del tema que está estudiando. Después de la reflexión, pasamos a la acción, donde el conocimiento reflexionado ayuda para servir a otros, ser más para servir mejor, un conocimiento que tenga repercusión en lo social, lo grupal, en la realidad que nos rodea, que transforme esa realidad, conocer más para transformar. La primera acción es la transformación personal y el crecimiento interior. Después puede manifestarse en el exterior. La acción es importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje porque la prueba más importante del amor es lo que se hace y no lo que se dice. La pedagogía ignaciana forma hombres y mujeres de decisión, de acción, de compromiso, de actitudes. El aprendizaje debe manifestarse necesariamente en la vida del alumno. ¿Cómo llevar al alumno a la acción? Posibilitando que elabore sus propias conclusiones de aquello que experimentó o reflexionó, confrontando su realidad personal y social con lo aprendido, proyectando nuevos modelos para las situaciones de aprendizaje, preguntando sobre los valores, convicciones y actitudes que con el tema aprendido asumirá o confrontará con su vida, preguntando al alumno sobre el compromiso concreto que asumirá luego como servicio a la sociedad, en su casa, en su familia, en el barrio, en el colegio, en la iglesia, en el club. Evaluación. Es la toma de conciencia de los profesores y alumnos sobre el progreso que están realizando en la adquisición de los conocimientos. Es una evaluación integral de conocimientos y actitudes. La evaluación nos permite volver sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, ver si hemos alcanzado los logros que nos propusimos. Si no es así, nos permite mejorar, ajustar, readaptar. El padre Klein aporta: el aprendizaje habrá de verificarse en el lugar mismo donde se encuentra el alumno, no donde se supone que deba estar, ni donde el programa curricular en particular pretenda que esté. Hay varios medios: la heteroevaluación, autoevaluación, la coevaluación. La evaluación es importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje porque la pedagogía ignaciana no quiere propiciar la memorización o asimilación de los conocimientos. Ella quiere formar hombres y mujeres de servicio a los demás. Además, permite detectar el estado o el ritmo del alumno en la búsqueda de los objetivos propuestos para el aprendizaje. Permite reforzar y corregir los instrumentos de trabajo utilizados. Unifica la dimensión académica con todas las otras dimensiones del proceso formativo. Favorece una comprensión de lo académico como una experiencia de aprendizaje y no como una mera rendición de pruebas y exámenes. En esta síntesis de cada momento podemos apreciar que es un paradigma significativo para los procesos de enseñanza y aprendizaje, para la relación profesor-alumno y es práctico y aplicable en las clases. El paradigma propone partir de los propios sujetos que aprenden, por ello estimula un currículum flexible, dinámico, contextualizado e interdisciplinario. En nuestras instituciones puede ayudarnos a evaluar y reflexionar sobre la implementación de nuestros planes de estudio y en los medios específicos para llevarlos a cabo. En los momentos del PPI hay una secuencialidad, pero cada momento interactúa durante todo el proceso. Más de una vez recurriremos al contexto o a la experiencia para el aprendizaje significativo, donde mente, corazón y mano se integran. Es un esquema en espiral, de ida y vuelta, siempre creciente, en el cual las dimensiones pueden verificarse en diversos momentos didácticos. Estos 5 momentos, contexto, experiencia, reflexión, acción y evaluación, son la manera ignaciana de conocer, acercarnos, percibir la realidad, para transformarla desde dentro, después de comprenderla e influir sobre ella. Es la visión ignaciana en acción.
Les compartimos la bibliografía y los animamos a continuar formándose para hacer realidad esta visión ignaciana en cada uno de nuestros lugares.